Continuamos con nuestro estudio de Miqueas, y hoy toca capítulo 3, una advertencia contra los dirigentes, contra los líderes y los gobernantes. Bueno, antes de empezar, quería matizar una cuestión muy rápida que en el anterior estudio, o no sé si fue la semana pasada o la anterior, hablé del territorio de Palestina, ¿vale? Y alguno me comentó, oye, ¿eso de qué va? Y quisiera matizar a qué nos referimos cuando hablamos de territorio de Palestina, ¿vale? Cuando hablamos de Palestina, el nombre Palestina, en el siglo II, cuando los judíos se rebelaron contra los romanos, los masacraron, los echaron a muchos y Adriano cambió el nombre de la provincia romana de Judea por Palestina, que viene de los filisteos. O sea, un poco de mala leche, ¿vale? De hecho, cambió hasta el nombre de Jerusalén. A partir de ahí, los diversos imperios que vinieron, de hecho, hasta incluso el siglo XX, le llamaron lo que es toda esa zona geográfica, Palestina, ¿vale? Pero no me refiero ni a un país que no lo hay, ni a otra serie de cuestiones, ni tengo que hablar nada de política, pero sí que quiero que, porque está muy al día y no podemos evitar, ¿no?, que decir, oye, y esto Palestina, estamos hablando de la zona geográfica. Muy bien, en el capítulo 1 y 2 nos alerta Miqueas, sobre todo contra el pueblo, también contra los dirigentes, contra empresarios, terratenientes, acerca de la idolatría, la rebeldía contra Dios, la injusticia social, ¿verdad? Y ahora en este capítulo 3, Miqueas va a advertir especialmente contra los dirigentes, líderes y personas que tienen responsabilidad. Así que vamos al mapa y muy rápidamente para que veáis cómo se organizaban, ¿vale?, los dos reinos muy rápidamente. En la zona, lo que es el reino de Israel o el reino del norte, Samaria es la capital y Dan y Betel, que lo tenéis ahí en el mapa, eran dos lugares donde se iba a adorar, donde puso Jeroboam unos becerros y donde se hacía mucha idolatría. A nivel político, en el tiempo de Miqueas hubo 7 reyes, empezó con Jeroboam II, luego 5 reyes, que incluso uno se mató al otro, bueno, y termina con Oseas, que no es el profeta, pero se llamaba igual, antes de que los asirios les conquistaran. En cuanto a economía, era una economía muy bollante en ambos reinos, el norte y el sur, ¿vale? Tenían agricultura, minería, herencia del reino de Salomón también, y sobre todo, que lo vemos que Miqueas lo dice, que estaban oprimiendo al pueblo a impuestos. Dirigentes que además usaban una jerarquía, pues el rey, el ejército, que pertenecía al rey, eso es en ambos, ¿vale? Y luego una serie de dedocracia, porque tenían líderes en ciertas zonas afines a ellos, ¿no? Y vivían muy bien. En cuanto a los cultos, no están las fiestas en el reino del norte, no están las fiestas judías, las 8 fiestas, Pascua, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí guardaban el sábado y tenían una fiesta ahí que se le inventó Jeroboam para un poco justificar, pero realmente era un calendario sin santidad, sin tener en cuenta a Dios, y aunque sí hacían culto a Dios, lo ponían y lo mezclaban con el paganismo. Había una mezcla muy grande. En lo que es el reino del sur, Judá, Jerusalén era la capital, orgullosos del linaje de David, tanto el reinado como el sacerdocio levítico, y de hecho en Crónicas, que va escribiendo todo ese registro, aparecen todos los sumos sacerdotes. En cuanto a los cultos, sí que había cultos, la religiosidad, nos habla mucho Amós y Oseas también, y nos hablan de cómo la religiosidad, ¿no? Y Isaías también, que es de la época, nos habla, ¿no?, de cuál era el problema. El problema no era tanto el nombre ni la identificación, sino que no agradaban los sacrificios, ¿verdad? Misericordia quiero, mas no sacrificios. Vuestro corazón está lejos, ¿eh? Ya sabéis, esa mezcla que había llevado a una tibieza espiritual, ¿no?, y a un sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es mezcla para nosotros, mezcla del mundo con la palabra del Señor, mezcla de humanismo y otra serie
de cosas. Allí le estaba pasando. Tenían como una excusa. Oye, tenemos a Dios de Israel, ahí lo tenemos, pero yo vivo mi vida y dirijo al pueblo como quiero. Jesús ya nos advierte de esto, no podéis servir a dos señores, ¿no? En Mateo 6. Así que esa fe híbrida es contraria a la santidad y en nuestros días pues también es un mensaje para hoy. Los profetas rechazados, perseguidos, tratados con indiferencia, y este Miqueas, profeta campesino, que es, a diferencia de otros, pues él viene de una zona campesina, no es una persona que venga de la nobleza. Miqueas es una persona utilizada por Dios, pero de un contexto, y por eso el Señor también lo utilizó, porque él viene, digamos, del pueblo. Vale, así que vamos al texto, y el capítulo lo he dividido en 3 partes. Una, la negligencia de los líderes, el peligro de los falsos profetas y la responsabilidad del liderazgo. Versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? La responsabilidad de los líderes, los gobernantes. Oíd ahora, está haciendo una alerta al liderazgo. Cuando habla de príncipes de Jacob, príncipes, nosotros tenemos una idea de la monarquía, pero se está refiriendo a los primeros, a los líderes, a la gente que estaba en cargo de posiciones de responsabilidad. Y tienen que rendir tanto los príncipes en lo que es política, los gobernantes, como los jefes de la casa de Israel, que son pues todos los sacerdotes y todas las personas dedicadas a establecer los cultos al Señor. No os concierne, habéis olvidado vuestra misión. Gobernantes, gente de liderazgo, habéis olvidado lo que es justo. Cuando nos habla Dios de su justicia, buscad primero, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia. Cuando nos habla de justicia no nos está hablando de un juicio o de unas leyes, sino que la justicia, el término se basa en lo que tiene que ver con reflejar el corazón de Dios en las cosas. Tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la rectitud de cumplir la palabra de Dios, de ajustarse a la palabra de Dios, tiene que ver con la honestidad de cómo hacemos las cosas, tiene que ver con la transparencia, eso es, tiene que ver con también proteger a los débiles, amar al prójimo, tiene que ver con relaciones sanas entre las personas. Eso es la justicia, y estos líderes habían olvidado totalmente. Y fijaros en el versículo 2, como lo dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, vuestro corazón está lejos, es contrario a lo que Dios dice. Y bueno, cuando vemos el panorama, ¿verdad?, esto parece del telediario. Gobernantes que abusan del pueblo, que suben impuestos, que utilizan al pueblo para sus fines políticos y para engordar. Y fijaros lo gráfico que es. Dice, bueno, en Mateo 7, cuando dice, guardaos de los falsos profetas, ¿recordáis? No puede un árbol malo dar buenos frutos, ¿verdad? Y nos dice así, por sus frutos les conoceréis, ¿no? Y nos recuerda mucho esto de aborrecer lo bueno y amar lo malo. Abusar del pueblo, abusar del cargo, desear las riquezas, el poder, y hoy lo tenemos también muy gráfico. Dice que le quitéis, fijaros la figura poética, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, versículo 3, y que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, le quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como para carnes en la olla. Fijaros qué gráfico. Le quitan la piel, le rompen la carne, los huesos, la carne, y lo meten, lo cocinan y se engordan y aprovechan del pueblo. Y eso, desgraciadamente, pasa, siguió pasando, sigue pasando y seguirá pasando mientras el gobierno no se ajuste a la palabra de Dios. Y hablo de gobierno no solamente político, porque no podemos pedir a una persona no creyente que actúe y que se rija en base a la palabra del Señor. Y no solo eso, fijaros que está en plural. Ellos buscaban personas afines para conseguir sus objetivos. No es solamente una persona que movía, sino que se confabulaban todos para el mismo fin, ¿no? Qué diferente es el liderazgo bíblico.
El Señor Jesús nos llama al liderazgo, a servir, a ser ejemplo de Cristo, a servir al pueblo, a ser ejemplo del pueblo, a buscar el crecimiento, a apacentar a la familia, cuidar a la familia. Eso tiene que ver con el liderazgo bíblico, porque cuando lleguen los problemas, fijaros versículo 4, entonces clamaréis a Jehová, ¿y qué pasa? No responderá, no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro. No estará la presencia de Dios ahí. Dios se apartará. Son unas consecuencias terribles. Van a clamar a Dios y van a hacer como que tienen relación con Dios, pero no la tienen. Los gobernantes han desconectado al pueblo. Y os acordáis en número 6 la bendición que Jehová le da, Dios le da a Moisés, ¿verdad? Que nos gusta mucho. Dios te bendiga y te guarde. Versículo 25, y haga resplandecer su rostro sobre ti, que el favor, la presencia de Dios esté en nosotros, que nos ilumine, que Dios esté ahí, que esté frente, cara a cara nuestra. Sin embargo, aquí lo que hicieron por sus malas obras fue precisamente lo contrario, no buscar la presencia de Dios, no darle la gloria. Bueno, la segunda parte de los versículos 5 al 8 es el peligro de los falsos profetas. Y puede parecer desconectado. Y dices, oye, pero esto es una profecía acerca del liderazgo, ¿por qué ahora me hablas de los falsos profetas? Bueno, porque el liderazgo se tiene que basar en la palabra de Dios. Y en ese tiempo eran los profetas que hablaban en nombre de Dios. Fijaros la importancia que es el liderazgo en cuanto a unirse a la palabra del Señor, a seguir la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Y quería hacer una breve reflexión de un tema, la siguiente, de un tema muy amplio, pero sí algunas nociones para hoy acerca del don de profecía y de la figura del profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Bueno, en el Antiguo Testamento, como Miqueas, vemos que son personas que usaba Dios para comunicar su mensaje. También lo hace a través de sueños, de visiones espirituales entregadas por el Señor. Hay profetas escritores, profetas que no lo son, Miqueas es uno de ellos, y se cierra la profecía del Antiguo Testamento con Esdras y Nehemías, 400 años de silencio en cuanto a eso, y luego aparece Juan el Bautista, que es el último profeta. Vamos a dejar a Jesús aparte, que también hizo profecía, pero es más alto que los profetas. Así que Juan el Bautista. Claro, en el Nuevo Testamento, el fundamento apostólico que vemos tiene la autoridad del profeta del Antiguo Testamento. Los apóstoles hablan en nombre del Señor para la Iglesia, son inspirados por Espíritu Santo para traernos la enseñanza y la base para nosotros poder edificar. Ese Apocalipsis cierra esa revelación profética para la Iglesia, para todos nosotros. Así que la palabra de Dios está cerrada. Los profetas que traían esa palabra de Dios, tú ya la tienes, tú y yo ya la tenemos aquí. Ya tenemos toda la palabra de Dios. Y hay, acompañarme segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Fijaros lo que dice Pablo a Timoteo. Y dice, lo conocemos este versículo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, fijaros la finalidad de la palabra de Dios, si está completa, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo. La palabra de Dios no le falta revelación, no necesitamos una revelación nueva, sino que la palabra de Dios es completa, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios está completa, es suficiente para que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida cristiana. Así que hay muchas advertencias a no quitar, no añadir, desde Deuteronomio, Proverbios, el mismo Apocalipsis en el capítulo 22. ¿Lo recordáis? Al final de la Biblia nos dice, ¿no? Nos advierte de no añadir. Tenemos la palabra profética segura, dice Pedro en su segunda carta 1:19. Entonces, ¿por qué hay don de profecía en el Nuevo Testamento? Si ya tenemos la palabra cerrada,
¿A qué se refiere con el don de profecía en el Nuevo Testamento? Bueno, hay tres cosas que nos revela la palabra del Señor. En 1 Corintios 14:3 nos habla de cuál es el objetivo, o más bien los objetivos de la profecía. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, fijaros esas tres cosas que tiene el profeta de hoy. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el don de profecía es un don que da el Espíritu Santo, que lo entrega a la Iglesia a personas para predicar la palabra. Ese es el don de profecía hoy. Hombres fieles que se sujetan a la palabra de Dios para traer el mensaje pertinente y fiel para hoy, para tu vida y para mi vida. Para ir creciendo edificación, para exhortarnos a corregir cosas y también para consolarnos, para recordarnos quién es Dios, para recordarnos sus atributos. Ese es el don de profecía, no trae añadidos, no hay revelaciones especiales, no hay recibí algo para ti hoy. Eso no existe en el Nuevo Testamento. No existe hoy. Yo sé que existe por ahí, pero no es bíblico. El profeta es un predicador que trae ese mensaje de forma humilde y un don que Dios da a su iglesia a través de estas personas. Son canales, los predicadores somos canales para traer el mensaje de Dios, con mucha responsabilidad, es cierto. Es un don que conlleva una responsabilidad y que también nos hace irnos a la centralidad de la palabra de Dios y no a nuestros consejos, no a cosas que se nos inventan, nos vienen a la cabeza mensajes bonitos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un mensaje fiel y verdadero, al igual que el profeta del Antiguo Testamento es hoy. Así que es un siervo sometido a la palabra y no su opinión, sino que Dios lo usa para edificar a la iglesia. Muy bien, así que fijaros si es importante la enseñanza, la predicación, que los falsos maestros lo mete dentro de este liderazgo negligente en Miqueas. Y vamos ahí a los versículos 5 al 8. 5. El peligro de los falsos profetas. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Hacen errar a mi pueblo y claman otras cosas. Son falsos profetas que traen palabra como si fuera de Dios, pero no es de Dios. No son confiables. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen errar a las personas. Hacen caminar por otro camino diferente al de la voluntad de Dios. Y esto no es solamente doctrinas escandalosas, para que me entendáis. No es solamente, los testigos de Jehová que niegan la deidad de Cristo y vemos que atenta contra la palabra del Señor. Otra serie de doctrinas que tenemos muy, muy claras, sino que la falsa profecía también tiene que ver con mensajes que se cuelan, con el humanismo que se cuela, con todo lo que es el mundo, ¿no? Y Sergio nos lo decía, ¿no? Que nosotros estamos en el mundo, ¿vale? Pero no el mundo en nosotros. Y eso es lo que pasa. Y vemos predicaciones con malas motivaciones, no traen coherencia bíblica, son mensajes que no son fieles, una interpretación al uso, cojo la palabra del Señor y la utilizo para mi beneficio, Y las consecuencias son tremendas, porque vemos, fijaros lo que dice, el versículo 5 dice, ¿no? Dicen, claman paz cuando tienen algo que comer. ¿Cuál es la motivación? Y el que no les da de comer, ¿qué es lo que le dicen? Proclaman guerra contra él. Están dando un mensaje contrario a la palabra del Señor, buscando su propio beneficio. El evangelio de la prosperidad y un montón de mensajes buenistas que no se ajustan a la palabra del Señor. Por tanto, la profecía se os hará de noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol. El día se entenebrecerá. Las consecuencias de esto es que van a traer desorientación en la noche para tu vida. Se va a hacer de noche en tu vida espiritual. Vas a caminar sin saber. No vas a crecer. No vas a saber la voluntad del Señor. Y los dirigentes usaban a estos falsos profetas para su propio beneficio. Así que los dirigentes, aquí lo que Miqueas nos está diciendo el Señor, es que los dirigentes y líderes de la Iglesia
tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor. Ese es realmente el reto que viene aquí, porque las consecuencias son tremendas. Fijaros el versículo 7, dice, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán, y ellos todos cerrarán, porque no hay respuesta de Dios. Dios no habla ahí, no habla en los mensajes que nos gustan, habla a través de la palabra del Señor. Y son esos predicadores que fielmente y con mucho temor traen el mensaje para la iglesia a través del Espíritu Santo y con mucha oración y con mucha dedicación, dentro de las limitaciones que todos tenemos. No quiere decir que un predicador tenga que ser alto standing. De hecho, al contrario. Todo lo que son los cargos son para definir, pero no son para contrarrestar. En la iglesia somos todos iguales. Lo que pasa es que el Señor nos da unos dones al servicio y unos ministerios que Él da. Fijaros en el versículo 8. El verdadero profeta se somete a la palabra, mas yo, aquí da el ejemplo del profeta. Estoy lleno del poder del Espíritu Santo y de juicio y de fuerza. Él está lleno del poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla a través de su palabra, hermanos, a través de la oración, a través de la palabra del Señor y no de mensajes que nos pueden parecer bonitos y te pueden llenar de satisfacción tu corazón pecaminoso o el mío, pero no están trayendo edificación, exhortación ni consolación a tu vida. Te están haciendo perder el rumbo. Así que el verdadero profeta es el que se somete a la palabra del Señor. Y es el Espíritu Santo el que va a obrar en tu vida, no el predicador, sino la palabra. Por eso hay que someterse a la palabra, porque no es el predicador, ni su mensaje, ni sus opiniones, sino que tiene que ver con la palabra del Señor. Y fijaros, terminamos los últimos versículos con la responsabilidad del liderazgo bíblico, del 9 al 12. Oíd ahora esto. Jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel. Oíd esto, prestar atención. No os gusta la corrección, no os gusta la humildad, no os gusta sujetaros a la palabra del Señor. Ellos daban sus propias opiniones. Se hacían el profeta, el apóstol de Dios, el enviado, para traer un mensaje que era propio, para buscar un beneficio propio. No se sometían a la palabra de Dios en humildad, hermanos. Y esto no solamente es para los que estamos en liderazgo y que tenemos esa responsabilidad, es para ti también. Para examinar si lo que se predica y lo que se enseña se ajusta a la palabra del Señor. Si no, con humildad, acercarse y preguntar y exhortar y hablar y comunicar. Y no negociar con la palabra de Dios. Es una responsabilidad de todos los miembros. No solamente de los que predicamos o del liderazgo, o de Willy, Marcos y yo, que somos el consejo pastoral. Esto tiene que ver con todos. Y de hecho nosotros sabemos lo que es eso, defender la palabra del Señor. Lo sabemos. Y las consecuencias difíciles que trae para la vida. Sí lo sabemos, pero todo sea para la gloria de Dios, no nuestra, hermanos. Toda la corrección, todo el ajuste de la palabra del Señor, todo el amor que tenemos a la palabra del Señor tiene que ser un reflejo en nuestra vida. Esto tiene que dar un paso más. Esto tiene que cambiarnos. La palabra del Señor tiene que edificarnos. Fijaros en el versículo 10, edificáis cómo edificaban estos falsos profetas. Estos líderes también usando estas falsas profecías, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. El mal liderazgo trae destrucción, no trae edificación a tu vida. Te va a hacer perder el rumbo. Si la iglesia no se somete a la palabra del Señor, Miqueas está siendo muy claro. Ya lo fue Jesús también. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos. Por sus frutos les conoceréis. No por su boquilla, por sus frutos, por su vida, por su entrega, por su servicio. Ahí está la coherencia del liderazgo bíblico. Y esa es la lucha de todos los que estamos en el liderazgo, de vivir vidas coherentes por el servicio que tenemos que dar a los hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios.
La autoridad de los pastores o del consejo pastoral en esta iglesia, por ejemplo, no es nuestra. La autoridad no la tiene un cargo, hermanos. No la tiene el cargo. Vosotros sabéis que a mí me gusta, yo evito el tema, pero lo entiendo, entiendo pastor o lo que sea, ¿no? Y tratar a la persona que está, ¿no? Pero cuidado, que el cargo, hermanos, no tiene autoridad. Los pastores no tienen autoridad. La autoridad es de la palabra del Señor. Donde está la autoridad del pastor es porque se somete a la palabra de Dios. Es porque cuando hay algo, busca en la palabra del Señor para traerte la voz de Dios. No su propio consejo, no su propia opinión. Y si tienes que estudiarlo, lo estudias. Y si viene un tema que no sabes, tendrás que prepararte, tendrás que orar, tendrás que estudiar para traer la verdadera voluntad de Dios para la iglesia. Porque además, queridos hermanos, la Biblia advierte de que el liderazgo va a dar cuentas delante del Señor de lo que estás haciendo, lo que estás predicando, lo que estás enseñando y lo que estás viviendo delante de la iglesia que es de Cristo. Así que, hermanos, esto tiene que ver también con todos, tiene que ver con cuidarlo todos y tiene que ver con un liderazgo humilde que sabe reconocer y ajustarse a la palabra de Dios. Y no porque yo tengo el cargo, me busco a otros que tienen otros cargos para echarte fuera cuando me vienes a hablar de la palabra del Señor. Porque mi cargo tiene más autoridad. Hermanos, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11. Fijaros lo que dice. Sus jefes, los líderes, juzgan por cohecho. Esto que al día, ¿verdad? Está esta palabra, ¿eh? Cohecho, ¿verdad? Es ese soborno, es aprovechar la posición que tú tienes para sacar un beneficio. Tiene que ver con soborno, con sobornar, fijaros lo que la voluntad de Dios. Que si lo de los políticos ya esto se nos hace muy, ¿verdad? Y esto, la corrupción no va a parar nunca y está por todos los lados, etcétera, etcétera, y está muy al día este mensaje. Juzgan por cohecho todos los gobiernos, pero en la iglesia, que es lo que nosotros nos importa, aunque aquí tiene las dos facetas, también la política, la del gobernante, el saber nosotros discernir qué están haciendo los gobernantes. Pero fijaros, abusar de la posición. La autoridad, como decía antes, es muy importante, la autoridad del consejo pastoral, y en la palabra del Señor además nos dice que debe ser plural, como tenemos nosotros en la iglesia, no una persona que pueda, porque no le estás ayudando, porque la palabra de Dios siempre habla de un consejo plural de pastores, dentro de las posibilidades. Pero ese pastor se tiene que someter a otros. Y el peligro es que cuando hay una persona mandando jerárquicamente en una iglesia, ya está fallando lo que la palabra del Señor dice. Fijaros lo que os digo. Y yo sé que hay muchas iglesias y nosotros somos una iglesia bautista, pero tenemos un consejo plural. ¿Por qué? Porque nos podemos pastorear, hermanos. Porque no tienes el peligro de poder caer en esto que nos está diciendo la palabra del Señor, en usar el cargo, en creerte que tienes autoridad, porque estás ahí de jefe de la manada. Eso no es lo que dice la palabra nos llama a los pastores a servir a las ovejas, a apacentar, a dar de comer, a entregarnos a las personas. No, fijaros, vamos a leer un versículo, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 2. Fijaros lo que nos dice aquí el Señor a los pastores, en plural. Apacentad la grey de Dios. Lo primero que está diciendo es, la iglesia no es tuya. La iglesia no es tuya, es la grey de Dios. Son hermanos que son hijos de Dios. No es tuya, que está entre vosotros. O sea, que vosotros estáis en la iglesia, no sois de otro organismo fuera, sino que somos la iglesia todos juntos.
cuidando de ella, no por fuerza, no obligando, por el cargo que tú tengas o por el cargo que la Iglesia ha reconocido en ti. No se trata de eso. Fijaros lo que dice la palabra, sino voluntariamente. Debes buscar la voluntariedad, no por ganancia deshonesta. No estar en el cargo como un asalariado y lo que tengo miedo es de perder mi puesto de trabajo. No se trata de eso. Esto no es un puesto de trabajo cualquiera. Esto es un servicio al Señor, hermanos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío, el cargo, el cuidado. Cuando vamos a uno, el pastor, bueno, en nuestra iglesia no, y en nuestro círculo tampoco, pero el apóstol, el otro, el ungido del Señor, cuidado con esas cosas, cuidado con pensar en eso. Cuando los apóstoles se tuvieron en Hechos, veían que no le daba para las mesas, recordáis, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Oye, nosotros tenemos que centrarnos en la palabra, necesitamos diáconos. Entonces vemos el consejo pastoral y vemos los diáconos. Que el diácono, diaconía no existe, no es una palabra ni española, es ministerio, que viene de la palabra diáconos. A veces lo que pasa es que en nuestro lenguaje se nos meten palabras inventadas y yo ya sabéis que procuro escapar y digo ministerio, porque es una palabra primero española y que no es inventada y que se entiende bien, ¿vale? Igual que koinonía, pues yo digo comunión, porque es una palabra griega y yo hablo castellano. Entonces hay ciertas cosas, hermanos, que, bueno, esto no tiene importancia, pero que evaluemos bien, que no porque se hizo siempre así tiene que ser, que evaluemos, oye, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué veo así? Y los diáconos, los ministerios, que viene de la misma raíz de diaconado, están al servicio con un don que el Señor dio. Y Dios reparte dones a la iglesia, y aquí hay muchos. Gracias a Dios por ello. Para el servicio de las personas. Adivinan por dinero, fijaros, por dinero, ¡guau! ¿Cómo está esto lleno, Es que Internet abre a tanto que hay que tener un cuidado, pero claro, te hace ver cómo está el panorama evangélico, a veces. Y a veces es mejor ya mirar para otro lado, porque te da mucha pena. Ves ahí pastores multimillonarios, con jets privados. Luego ves también otros pastores que no, que están 50 años en una iglesia y siguen con el coche con 20 años y viviendo, sirviendo al Señor y entregando su vida. Lo ves, pero vemos también esto es real, adivinan por dinero, que lo que está diciendo es, lo que buscan es la prosperidad para ellos. Como dice Santiago Saguar, ¿no? El evangelio de la prosperidad funciona, pero funciona para ellos, ¿verdad? No para los hermanos. Y llegan ahí y hacen unas aberraciones, le quitan el dinero a la gente, le quitan la piel, la carne, eso lo vemos. Y se llaman iglesias evangélicas, hermanos. No de otra, Falsas profecías, hermanos. Analicemos bien lo que se estudia, lo que se enseña y en qué iglesia estamos. Y si la iglesia se sujeta a la palabra del Señor. No somos perfectos, somos imperfectos. O sea, no hay nada perfecto. No estoy diciendo, oye, nuestra iglesia es chapó, no. Faltan muchas cosas, tenemos que aprender muchas cosas. Estamos empezando, hay que ir con humildad. Pero lo que sí, hay cosas irrenunciables. Irrenunciables en nuestra iglesia. Y una de ellas es el sometimiento a la palabra del Señor. Así que, fijaros lo que dicen estos falsos profetas. No está Jehová entre nosotros, no vendrá mal entre nosotros. Es que utilizan la palabra del Señor, utilizan la Biblia para dar su mensaje. Y te hablan de parte de Dios, pero no se sujetan a la palabra de Dios. Y tú luego ves en la Biblia que te tienes que negar a ti mismo. Y que la vida cristiana es difícil. Y que tienes que renunciar a tu tiempo, por ejemplo, para venir y estudiar la palabra hoy. Que tienes que tomar decisiones a pesar de que te cueste. Y oye, y es difícil la vida cristiana. Y eso es lo que nos viene aquí. Pero claro, si tú quieres atraer a personas, porque sí, por llenar, pues claro, si esa es tu motivación, porque así va a haber más ofrenda, y la ofrenda además me la quedo yo, no hay transparencia, no hay... ¿Entendéis lo que digo? Por precio, por dinero, esa prosperidad.
Versículo 12. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, aquí hay una profecía que se cumplió, que Sión será arada como campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Bueno, ahí tenemos una profecía que se cumplió, porque luego los asirios entrarían en el norte y luego el sur también, y Jerusalén iba a ser destruida. Así que, hermanos, la palabra del Señor, el liderazgo bíblico, no es opcional. Tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor. Como iglesia lo tenemos que hacer, pero esto no es algo teórico, que nosotros pongamos en nuestros estatutos que los tenemos, ni lo digamos, sino que tenemos que vivirlo, hermanos. Tenemos que vivirlo, que la palabra del Señor sea lo primero. Y esos líderes que no se someten a la voz de Dios traen destrucción espiritual, traen vidas que no crecen. Y muchas veces te puedes preguntar, oye, pero ¿cómo puede ser, no? Que las personas, porque esto es muy sutil, hermano, se va metiendo el humanismo, se va metiendo el desprestigio de la palabra de Dios. Y se va metiendo poco a poco. Y se empieza a dar un versículo y a hablar de otra cosa que no es el versículo, a predicar otra cosa que no es la Biblia. Se empieza a hablar de cosas que nos interesan más, de política, de no sé qué. Se mezcla la política, se mezcla ideologías. Y se empiezan a mezclar cosas que nos gustan mucho y nos engañan al oído, pero luego al final traen destrucción para tu vida. Así que tanto al liderazgo es una alerta, y Miqueas nos dice, sujetaos a la palabra del Señor, con temor y temblor, porque sabemos que somos pecadores y fallamos. Y a los hermanos, a todos los hermanos, a todos nosotros, nos llama a estar atentos, como hacían los de Berea, examinar si lo que se predica, si lo que se dice, se ajusta a la palabra de Dios, si lo que hacemos como iglesia se ajusta a la voluntad de Dios, o son cosas nuestras, ¿no? Así que el Señor nos ayude, teniendo siempre en cuenta que la iglesia es de Cristo.